Aleluya. Muy buenos días en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Agradecemos a nuestro Padre Celestial que nos da la vida, la salud en esta mañana. Amén. Por un día más de vida que el Señor nos guarda, que el Señor nos da. Siempre debemos ser agradecidos con Dios por cada día más que nos da de vida en esta tierra. Aunque muchos ya no tienen la oportunidad de volver a abrir los ojos, pero aún nosotros tenemos el privilegio, aleluya, de poder abrir nuestros ojos una vez más en esta tierra. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Vamos a tratar un tema muy importante en el día de hoy. Gloria a Dios, aprovechando esta hermosa mañana, dándole las primeras horas al Señor, porque Él nos dice en su palabra, aleluya, Él nos dice en su palabra que cada mañana son nuevas su gracia y su misericordia y sus bendiciones. Y cada mañana es necesario que nosotros invoquemos el nombre de nuestro Dios, haciéndonos presente delante de Él como creación suya y saludándole a Él delante de su pueblo. Amén. Toda la creación le adora a Jehová. Toda la creación bendice su nombre. Y el ser humano, ¿por qué no lo puede hacer? Amén. Toda la creación alaba a Jehová, cada uno en su lenguaje. Y el ser humano también tiene que adorar al Dios que lo ha creado, a aquel Dios vivo. Aleluya. Qué bueno, gloria a Dios, que nuestro Dios, aleluya, nos acompañe. Vamos a lecturar unos proverbios orientales, amén. Unos proverbios del otro lado del mundo. Porque el Evangelio está relacionado con el Oriente también. Porque nos dice la palabra de Dios que los judíos, amén, buscan conocer a Dios a través del poder, pero los griegos buscan conocer a Dios a través de la sabiduría. Para los judíos, Cristo es poder de Dios, mas para los griegos, Cristo es sabiduría. Aleluya. Para los judíos, Cristo es poder de Dios,
Amén. Pero para los griegos, Cristo es sabiduría. Eso lo encontramos en 1 Corintios 1:24. ¿Por qué Dios se dio a conocer en el mundo occidental? En el mundo occidental Cristo se dio a conocer como poder. Aleluya. Pero en el mundo oriental Cristo se dio a conocer a través de la sabiduría. En 1 Corintios 1:24 nos dice la palabra de Dios: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, la Iglesia, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero el Cristo, y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Dios fue bien claro, dándonos a conocer que el mundo occidental iba a tener que ver el poder de Dios para creer en Dios. Es por eso que Cristo se dio a conocer como poder de Dios para Medio Oriente y para Occidente. Pero en el mundo oriental, Cristo se dio a conocer como sabiduría. Lo que buscan los orientales es sabiduría. Para ellos, Cristo, Dios, es sabiduría. Ellos lo que quieren es sabiduría, ellos buscan sabiduría. Pero Occidente busca poder de Dios. Ellos buscan conocer a Dios a través de su poder. Es por eso que Dios se da a conocer a través de su poder, a través de las señales, a través de los milagros, a través de las sanidades, a través de la resurrección. ¿Por qué? Porque el mundo occidental, amén, está cautivado a conocer a Dios a través del poder. Es por eso que Cristo fue conocido en este lado del mundo como el poder de Dios. Entonces, tanto judíos como los occidentales quieren ver poder para creer en Cristo Jesús. Si no ven sanidades, si no ven milagros, no iban a creer en Dios. Es por eso que se dio a conocer a través de su poder a este mundo occidental y aún al Medio Oriente. ¿Por qué Cristo nació en el Medio Oriente? Porque es el medio de dos mundos, del mundo oriental y del mundo occidental. Entonces Cristo fue instruido en una doble sabiduría. El mundo occidental ha desarrollado la mente, ha ejercitado los sentidos mentales, pero el mundo oriental había ejercitado el espíritu, había desarrollado
el ser espiritual. Es por eso que a Cristo se le presentan los magos del Oriente, conocedores de su nacimiento, y fue llevado a Egipto en la etapa de niño, de su niñez. No específicamente porque Satanás lo persiguió y lo quiso matar a través de Herodes, sino que Dios llamó de Egipto a su hijo. ¿Para qué? Para que el niño sea instruido en la sabiduría, que ese tiempo ya estaba en el imperio griego, por aquellos pensadores que fueron antes de Cristo Jesús, aquellos pensadores que estaban en desarrollo la ciencia. Entonces el Hijo de Dios tuvo que unir los dos mundos para tener un amplio conocimiento de todo lo que se mueve en la tierra, de todas las religiones de este mundo. Y vamos a encajar, aleluya, algunos proverbios en este día, aleluya, unos proverbios, gloria a Dios. Esto se está dando a conocer, gloria a Dios, para los entendidos, amén, para que los tienen la mente preparada y ejercitada, no para aquellos que tienen una mente corta y vayan a blasfemar el Evangelio de Dios. Un proverbio vamos a leer. Nos dice: el sol no sabe quién tiene razón y quién está equivocado. El sol brilla sin el objetivo de darle calor a alguien. El que se encuentra a sí mismo es como el sol. El sol no sabe de buenos ni de malos. El sol no sabe quién es bueno o quién es malo. El sol no sabe quién está equivocado o quién está bien. El sol brilla sin el objetivo de darle calor a alguien en específico. En la Biblia nos dice que el sol no sabe de buenos ni de malos. El sol alumbra igual al bueno y al malo. El sol alumbra al quien le maldice, al quien se enoja con el sol. El sol alumbra a todos por igual. El sol sigue alumbrando a aquel que le bendice, a aquel que le maldice. El sol es una lumbrera radiante que alumbra a todos por iguales. El sol no pierde su esencia de luz, de calor, por alguien que le maldice, por alguien que habla mal del sol. El Señor nos llama a nosotros hijos del sol, hijos de la luz, hijos del día. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos radiantes como el sol. Seamos radiantes como el sol. El sol no pierde su esencia de luz. Por más que hablen su mal, o por más que el hombre le tire un piedrón, por más que el hombre lo ofienda y lo maldiga, el sol sigue alumbrando. El sol sabe su trabajo, lo que tiene que hacer. Amén.
El sol no es como la persona que cuando le ofenden, pierde su esencia de vida, pierde sus buenas costumbres, que cuando le hacen mal, deja de alumbrar, deja de brillar. Aleluya. El sol es un ejemplo para que nosotros podamos mantener nuestra calidad de vida, nuestra buena conducta y nuestros buenos principios a pesar de la oposición de las personas. Aleluya. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo. Gloria a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo 6:28. Vamos a abrir la palabra de Dios. En el libro de Mateo 6, capítulo 28. Gloria a Dios. Estamos saliendo sin mucho fondo, porque a los videos lo están bloqueando, ¿amén? Lo están baneando. A los videos que se está grabando lo están cortando, lo están anulando. Supuestamente por el fondo de música que hay. Amén. Pero bienaventurados los que están oyendo en vivo y en directo. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6? 6. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 6, versículo 28? Gloria a Dios. 6. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6. Versículo 28. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aleluya. El Señor nos da a conocer, nos da una enseñanza, aleluya. Nos da una enseñanza cuando nos dice en Mateo 6:28, bendecid a los que os maldicen. Aleluya. Lucas 6:28 es, perdón, amén. Lucas 6:28. Nos dice la palabra de Dios, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te hiere en una mejilla, preséntale
también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica lo niegues. Amén. Gloria a Dios. Nos da un ejemplo el Señor, porque qué de bueno vosotros hacéis, qué de bueno vosotros hacéis, si solo bendecid, bendicen a los que os bendicen, y maldicen a los que os maldicen. El Señor nos dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, tienes que bendecir a los que os maldicen. Mateo 5:45 nos dice la palabra de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Dios, ¿qué nos está diciendo cuando hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover y hace salir el sol sobre malos y buenos? El sol es un ejemplo bien grande para nosotros, que el sol alumbra, sin hacer acepción de personas. Sin hacer acepción de personas, Él alumbra. Él no alumbra solo sobre buenos, ni tampoco alumbra solo sobre malos. O se anda vengando de que a este se portó bien, le voy a alumbrar, y a este varón se portó mal, y no lo voy a alumbrar. Entonces, el sol alumbra porque tiene que alumbrar, porque para eso fue creado. El sol alumbra porque tiene que alumbrar, para eso ha sido creado. El Hijo de Dios también ha sido llamado o ha sido creado para alumbrar. Vosotros sois la luz del mundo. Comparados como hijos del sol. El Señor nos ha llamado a alumbrar, porque a eso nos ha llamado a alumbrar. El Señor nos ha llamado a alumbrar en todo tiempo. Amén. ¿Para qué? Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en el cielo, cuando se actúa como Él. ¿Por qué nos da ese ejemplo que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos? Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Tenemos que hacer el bien a los que nos hacen la contra. Porque el sol hace lo mismo. Cuando el sol alumbra por la mañana, Él alumbra igual al que se enoja, al que se alegra, al que lo necesita o al que no lo necesita. Él alumbra porque tiene que alumbrar. Y el sol está escuchando, porque el sol es un ser vivo, es una creación de Dios, es una lumbrera que ha puesto para que señoree en el día. Y incluso ha sido creado antes que el hombre. Y el sol es un amo y señor de la creación. Y es un padre ejemplar. Es un maestro digno de imitación. El sol es un señor que señorea en el día.
Y el sol está escuchando de las personas que le aborrecen, que le ofenden, y las personas que se alegran y que se gozan con su calor. Entonces el sol está alumbrando, pero él alumbra porque tiene que alumbrar, porque para eso ha sido creado, para señorear durante el día. Y al sol no le importa la boca de las personas que le hablan mal o que le hablan bien. El sol hace su trabajo porque eso es la voluntad del Padre, agradar a Dios. El sol, lo único objetivo es que tiene que agradar a Dios todos los días, y tiene que alumbrar porque tiene que alumbrar. Aunque la nube lo tape, el sol sigue alumbrando. Aunque la neblina lo tape, el sol sigue alumbrando. El sol no se resiente cuando nadie le ve. El sol no se resiente, porque el sol no alumbra para que le aplaudan. El sol no alumbra para que las personas se admiren de él. El sol no necesita la aprobación de la gente, no necesita la opinión de alguien, no necesita la aprobación de alguien para sentirse bien, o no necesita la maldición de alguien para sentirse mal. El sol alumbra aunque lo miren o no lo miren, y sigue alumbrando, porque para eso ha sido creado. Y él no deja de alumbrar. Aunque una semana no se muestre al pueblo, él sigue alumbrando porque tiene que alumbrar. Y eso es su oficio y su trabajo. Y eso es el ejemplo que Dios nos da a nosotros. Nos dice, observen al sol, cómo él alumbra, cómo él irradia la luz. Él no pierde su postura para el cual ha sido creado. Aunque muchos le puedan criticar, el sol es un ser vivo, no es un ser muerto. El sol es un Señor, es una lumbrera que irradia luz, calor durante el día, durante las 12 horas del día. Amén. Y no solo las 12 horas, porque Él alumbra las 24. Y las siguientes 12 tiene que ir a alumbrar a otro lado. El sol sigue su curso. Y el Señor nos llama a nosotros hijos del sol. ¿Para qué, hijos del sol? Para alumbrar como Él alumbra, sin importar la opinión de alguien, o si le caemos bien a alguien, o no le caemos bien a alguien. Tú tienes que alumbrar porque tienes que alumbrar, porque eres conocido como hijo o como hija del sol. Aunque te tiren piedra, tienes que seguir alumbrando. Aunque te maldigan, tienes que seguir alumbrando. Dele el mismo calor. El sol no es vengativo. El sol no nos dice que por el hecho que me han maldecido yo te voy a quemar hoy. No, el sol alumbra igual para todos. El que maldice al sol, se maldice a sí mismo. El que te maldice a ti, se maldice a sí mismo. Por eso el Señor nos dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Para qué? Para que tú seas bendecido. Aunque el otro te maldiga,
tú tienes que bendecirlo para tu bien, porque esa bendición volverá a ti. Y el que te maldice quedará maldito, porque su maldición volverá a él. Si tú haces bien a alguien, te estás haciendo un bien a ti mismo. Y el que te hace un mal, él se está haciendo mal a sí mismo. Así que nunca tú te trates de vengar por alguien que te hizo algo malo. ¿Por qué? Porque el mal vuelve al que hace el mal, y el bien que has hecho volverá a ti que has hecho el bien. Entonces el sol conoce bien estos principios de Dios. Y Él alumbra porque tiene que alumbrar. Alumbra a todos por iguales. Aunque lo aceptes o no lo aceptes, sigue alumbrando. Y Él no alumbra por agradar a alguien, amén, sino por cumplir y agradar a Dios. No por agradar a los hombres, por agradar a Dios. Si el sol alumbraría por agradar a los hombres, alumbraría de acuerdo a como tú quieres que alumbre. Pero el sol alumbra por agradar a Dios. Dios ya le dio sus ordenanzas al sol, y Él no se cansa de alumbrar hasta el fin de sus días, hasta el fin de sus ciclos. No demuestra carácter el sol. Él sale todas las mañanas a trabajar. Él sale todas las mañanas respetando su horario. Se levanta cada mañana, le saluda a la creación, bendice a la tierra, adora a Jehová, se levanta cada mañana y se acuesta por la tarde y se va a trabajar al otro lado y sigue trabajando. Él muestra su carácter, su responsabilidad, su compromiso incansablemente, porque el sol sabe que las fuerzas no vienen de él, viene de Jehová. Y hasta el día que está destinado el sol, va a trabajar de la misma manera. De la misma manera va a trabajar el sol. Cuando Jehová le diga al sol que tiene que elevarle la temperatura por la maldad del ser humano, el sol empezará a dar más su calor y su fuerza. Porque el calor del sol se encenderá 7 veces más de lo que es. Y aún en un tiempo el sol va a ser confundido de dirección. Va a salir del otro lado, porque dará un giro de 180 grados, pero no porque quiere, sino porque así está establecido en las profecías. Entonces, el Señor nos habla, nos da a conocer acerca, aleluya, de esta lumbrera tan hermosa que nos demuestra muchas virtudes para nuestra vida, y ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta. ¿Qué nos enseña el sol en nuestro diario vivir? En lugar de maldecirlo, en lugar de incomodarnos,
El sol nos está enseñando sabiduría todos los días. Y el sol alumbra en todas partes, no solo en un lugar. Alumbra en todas partes, sobre malos y buenos. Allá el malo que no lo aproveche. Y bienaventurado el bueno que sí lo aprovecha. El sol nos demuestra compromiso, carácter, responsabilidad, nos demuestra amabilidad. El sol es amable. Él sigue alumbrando. Si no lo necesitas hoy, lo necesitarás mañana. Y el que no lo necesita, aún el sol está dándole calor. Aleluya. Y alumbra a todos por iguales el sol. El Señor pone esta lumbrera para que señorease en el día. Ya el día estaba creado. Ya el día estaba presente. Sobre el día lo puso el sol. Sobre el día. ¿Qué necesidad de ponerlo el sol si había día? Pero el sol es una representación que hay un gobierno mayor en el día. Hay un gobierno mayor sobre los hijos del día. Muchos andan en día, muchos son hijos del día, pero pocos son los hijos del sol. El sol marca la diferencia entre los hijos del día. El sol es la persona que sabe alumbrar más de todos aquellos que alumbran. Muchos alumbran con la luz del día, pero pocos alumbran con la luz del sol. Es por eso que el Señor puso un Señor en el día, para que haya un ejemplo, y ese sol es una representación de Jehová, Dios de los ejércitos, el sol de justicia, el Padre Jehová, digno de imitación, digno de enseñanza. Amén. Y los sabios pueden ver y recoger una enseñanza bien grande en el sol. Es por eso que el Señor nos llama, aleluya, por medio, gloria a Dios, gloria a Dios. El sol nos enseña muchas cosas a nosotros. Por eso el Señor nos dice que antes que se ponga el sol, el ser humano tiene que ponerse a cuenta con Dios. Hay un texto que nos dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque cada puesta del sol trae la promesa de un nuevo amanecer. Antes que el sol se ponga, el ser humano tiene que ponerse a cuenta con Dios. Tiene que estar a cuenta con el Señor. ¿Por qué? Porque viene un atardecer, viene una noche. Viene una noche donde en la noche ya no está el sol.
ya no está el sol. Entonces, si una persona no llega a ponerse a cuenta con Dios mientras que está el sol, aquella noche va a tener mucho conflicto, mucho remordimiento, va a tener mucho aflicciones, va a tener mucha batalla. Es necesario que uno se reconcilie y se ponga a cuentas con Dios antes de la puesta del sol. Entonces, aleluya, antes de la puesta del sol uno tiene que ponerse a cuenta con todos. ¿Para qué? Para que la noche que se avecina sea una noche de victoria, una noche de conquista, una noche, amén, con el sol a tu favor, con el sol de la justicia a tu lado. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas enseñanzas que nos da esta lumbrera. Muchas enseñanzas que nos da esta lumbrera. El sol se despide en silencio, dejando un rastro de excelencia en el cielo. El sol se despide en silencio. En un atardecer, el sol se despide en un silencio. No hace bulla, nos habla de humildad. Él señorea sin abrir su boca. Él señorea sin hacer escándalo. Él señorea en silencio y se despide en silencio. Es por eso que al que anda en silencio, pocos le toman importancia, porque eso habla de humildad. Al que anda en silencio, pocos le toman importancia. Y el sol no hace ruido. Nos enseña de humildad. El sol pasa desapercibido porque no hace bulla. Pero si el sol tocaría sus campanas al amanecer, toda la humanidad se despertaría, porque es hora de ponerse de pie. Es hora de trabajar. Es hora de levantarse. Entonces todos estarían de pie. Y todos sabrían que ya salió el sol. Y el sol despertaría por fuerza. Pero el sol pasa en silencio. Pasa desapercibido. Y muchos, porque no hace bulla, porque no hace notar su presencia, muchos lo ignoran. Muchos ni se dieron cuenta que hay un sol. Hasta que tengan que salir al sol, hasta que les queme, no se dan cuenta que hay un sol. Y muchos no se van a dar cuenta que el sol era necesario en la tierra hasta el día que el sol se vaya de vacaciones. Cuando el sol ya no esté en la tierra, la humanidad verá que el sol era necesario. Entonces el sol transita en humildad, sin hacer notar de su presencia,
sin mostrarse, sin hacer ruido, sin hablar tanto, el sol pasa y se despide en silencio, dejando un rastro de excelencia, de que hizo un buen trabajo en el cielo. Un rastro, el atardecer radiante, el despido del sol, que hizo un trabajo elegante. Aunque muchos lo ignoren o muchos no lo vean, pero la mayoría le impresionan porque hasta fotografías se toman. Amén. En el despido del sol. Y en el amanecer vuelve a saludar. Vuelve a saludar y empieza su labor otra vez en el día. El sol nos habla de humildad, trabaja en silencio y construye en silencio su trabajo. Aleluya. Gloria a Dios. Nos habla de muchas virtudes este personaje. Y esta enseñanza, ¿por qué? ¿Por qué estamos entrando en este tipo de enseñanza? Es para que uno recoja las enseñanzas de la creación. La creación es un libro abierto que nos derrama sabiduría. Y cuando nosotros estamos velados a esta sabiduría, caminamos ignorantemente. No valoramos la creación, no valoramos la naturaleza. Dios nos ha mandado a cuidar la tierra, a gobernarla, a señorear la tierra, y sin embargo nosotros lo ensuciamos, botamos basura, lo contaminamos, lo maltratamos. Entonces, cuando uno ignora lo que es la creación, no lo valora, ensucia el libro. La creación es un libro. Tú botas basura a la creación, estás menospreciando aquel libro abierto que Dios te ha dado para que tú puedas adoptar la sabiduría, para que puedas llenarte de la sabiduría. Lo que sucede es que este libro está escrito en códigos, está codificado, y solo las mentes que Dios le da la oportunidad de que sean abiertas van a poder entender los códigos de la creación y van a poder entender y a valorar este libro tan hermoso. Y uno podrá aprender de toda la creación que se presenta para poder aprender de ellos. Porque el Señor nos ha mandado a nosotros a señorear sobre la creación. Pero el hombre ha perdido ese señorío, porque la mente fue bloqueada por el pecado de Adán. El 100% del uso del cerebro, que tenía el entendimiento y la comprensión para poder entender y conversar con toda la creación, fue bloqueada por el pecado. Del 100% fue reducido a 1.5%. Por eso es que el hombre no puede ni entender a los animales. Adán conversaba con los animales. Adán conversaba con los árboles. Adán conversaba con la creación. Pero Adán conversaba con los peces.
Pero todo eso se perdió a través del pecado. Pero Cristo ha venido a recuperar ese nivel, ese estado de gloria, ese estado espiritual, sobrenatural. Y hoy ese panorama está abierto para nosotros, porque las llaves que perdió Adán, Cristo lo recuperó, y esas llaves es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el que nos da, nos abre el camino a la inocencia, nos abre el camino a la plenitud del funcionamiento del cerebro humano. Porque Dios no ha creado persona ignorante. Dios no ha creado, amén, una persona sin sabiduría. Dios ha creado seres perfectos como Él. Entonces, Dios nos da a nosotros el entendimiento. Esta enseñanza para que uno recoja sabiduría. Aún los insectos, los animales, no es el tema, pero vamos a tocar un punto. ¿Por qué Dios habla de la araña? ¿Por qué Dios habla de la araña, de la hormiga? La araña es un ser pequeño, ignorado, pero está en los palacios de los reyes. Y la araña no trabaja para vivir, porque la araña utiliza sabiduría. La araña extiende sus redes y se va a pasear al parque. Y en la tarde regresa y sus redes han cazado todo tipo de comida para que él se alimente. La araña se va a pasear con su novia, pero sus redes trabajan para él. Y a la vuelta encuentra cucaracha, mosca, grillo, de todo. Y escoge lo bueno, y lo que no quiere se lo invita, amén, al vago, al ocioso. ¿Qué nos enseña en esto? Nos está enseñando estrategias. Nos está enseñando estrategias de cómo vivir una vida mejor que el rey. Códigos de la creación. Hoy estamos tratando del sol. Amén. Hoy estamos tratando del sol. Y vamos a aprovechar esta mañana que el Espíritu nos dé iluminación para aprender acerca del sol. Nos está enseñando la humildad, el compromiso, la responsabilidad, la humildad, la bondad, la amabilidad del sol. Cuando hay amabilidad, no hay venganza. No hay resentimiento. El sol no se resiente cuando las personas lo maldicen. El sol está por encima. Tiene cordura. Sobrepasa las ofensas de los hombres. Pasa por alto la ignorancia, las ofensas, los insultos. Porque si el sol se pone al nivel humano y se empieza a discutir como el hombre, le quemaría un poco más al perverso y al ofendiente. Al malo le daría más calor, le quemaría su fruto, su planta, le secaría sus productos. Pero el sol no se compara, el sol mantiene su señorío, el sol gobierna de arriba. El sol está a un nivel alto, un nivel superior. El sol no tiene corazón de hombre. El sol tiene un corazón de Jehová. Por eso dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que seáis perfectos.
hace una diferencia entre los hijos del día y los hijos del sol. El sol marca la diferencia entre los hijos del día. Responsabilidad, todos los días el sol sale a su misma hora, saluda a la humanidad, respeto. Sale con un sol radiante en la mañana, la aurora. Qué lindo el amanecer, qué hermoso el amanecer. Y la humanidad se levanta y ve el nacimiento del sol y se alegra porque se avecina un nuevo día. Pero cuando la mente está ocupada, la mente está preocupada, está atareada, está afanada, ni cuenta se da del sol. El sol sale contento y la persona sale turbada, la persona sale afanada, sale preocupada. El sol sale radiante, fresco, a trabajar con alegría. Y la persona se ahoga en su mundo. ¿Amén? El sol no se preocupa, no sabe preocuparse. El sol no sufre presión, no le da depresión, no le da preocupación, no se frustra. Porque el sol sabe lo que tiene que hacer. El sol no puede alumbrar más de lo que tiene que alumbrar, ni puede alumbrar menos de lo que tiene que alumbrar. Él hace su trabajo, su jornal, hace lo que tiene que hacer, lo que es justo. Por eso dice el sol de justicia. Él hace su trabajo justo, no se afana más de lo que debe hacer. El hombre se afana más. Quiere añadir un codo más a su estatura. Y el Señor dijo, nadie podrá añadir un codo más a su estatura, porque todos tienen un límite, y aquel que añada un poco más, esa añadidura, ese extra que hizo, ya no está en la voluntad de Jehová, ya no tiene respaldo de Dios, y tarde o temprano tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque todos tienen un límite. Dios da un límite, amén, para cada día. Eso es lo que hace el Señor. El sol. ¿Qué más nos enseña el sol? El sol. ¿Qué más nos enseña? Nos enseña paciencia. El sol es paciente. No se desespera. Sabe que tiene 12 horas para avanzar. Va a un ritmo que tiene que avanzar. No dice que hoy voy a avanzar rápido y me voy a descansar rápido. No, el sol es tranquilo, es fresco. El sol no se afana. Cuanto más vueltas doy el mundo, más grande seré. Cuanto más rápido voy, las personas me van a ver más, me van a aplaudir más. O de repente me tomarán más importancia. El sol es paciente. El sol no se desespera. Amén. El sol nos enseña muchas virtudes, amados hermanos. Muchas virtudes que uno lo ignora. Estamos empezando con el sol de justicia, amén. Estas enseñanzas son sabidurías desarrolladas por el Espíritu. Aleluya.
esto nos va a ayudar. Yo sé que dentro de la Biblia hay ejemplos, pero no toda la creación se ha utilizado dentro de la Biblia. Amén. No hay toda la creación, porque toda la creación nos enseña muchos misterios, muchas enseñanzas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero qué bueno que el Señor nos da la oportunidad para que usted empiece a valorar de hoy para adelante el sol, aunque lo vea o no lo vea, pero Él sigue arriba trabajando. El día que no lo vea, Él sigue trabajando. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Amén, hermanos míos. Esta corta enseñanza ha sido por el día de hoy. Amén. Esta corta enseñanza ha sido por el día de hoy. Y hay muchas enseñanzas más para añadir acerca del sol, pero creo que es suficiente para que uno pueda acordarse con lo poco. De nada sirve aprender tanto y que no quede nada en el corazón. Que Jehová los bendiga grandemente y la paz de Dios los acompañe en este día y su rostro alumbre como un sol radiante en este día. Amén, amén, amén. Bendiciones en el nombre de Jesús.